Bueno, sí, mis hermanos, ahora estamos en nuestra última clase de la historia de la Biblia que vamos a poder ver en este curso y vamos a estudiar la Biblia en español, cómo la Biblia llegó directamente a nosotros. En este curso hemos analizado muchas de las partes de la historia de la Biblia. Hemos visto la producción de las escrituras, el sistema de escritura, la inspiración de las escrituras, la colección y recepción de sus libros por la iglesia. Hemos visto el inicio del proceso de su transmisión. Pero en esta clase vamos a ver el último paso que la Biblia tuvo que vivir antes de llegar a nuestras manos, la traducción al idioma español. Perdón, al idioma español. Este paso también requiere dos pasos. Primero, en el tiempo de la Biblia, español no existía. Entonces, primero tenemos que ver la invención y expansión del idioma español y la traducción de la Biblia en ese idioma. En primer lugar, la historia del idioma español. La historia del idioma español se conecta con la altura del Imperio Romano. En el siglo II a.C., la República Romana, que en ese tiempo no era el imperio, sino la República, estaba involucrada en guerras con Cartago, las guerras púnicas, y los reinos de la península ibérica, donde está España. Al conquistar la península, el idioma latín llegó a desaparecer a todos los otros idiomas nativos, a destruir o derrotar todos los idiomas nativos, excepto el vascuence, lo cual incluso hoy en día todavía se habla en una región pequeña entre España y Francia. Es el único idioma nativo que se mantuvo ahí. Antes del final del primer siglo de nuestra era, todos los demás habían desaparecido. Con la invasión por los visigodos y las otras tribus bárbaras del norte de Europa, el Imperio Romano fue derrotado en el siglo V después de Cristo. Esto destruyó la fuerza cultural unificadora que preservaba la unidad del idioma latín. En ese tiempo, el latín se convirtió en 9 dialectos que ya existían, pero los dialectos empezaron a separarse más y más hacia ser idiomas distintos. En ese tiempo, ya hasta el siglo X, había varios idiomas distintos que derivaban del latín en la península ibérica, como formas del español primitivo. Mozárabe en el sur, leonés al occidente, en la frontera con Portugal, castellano en el centro, aragonés al oriente y otro idioma que es catalán en la costa oriental, donde está hoy Barcelona. De hecho, y todavía hablan ese idioma allí, pero no es un idioma nativo, es un idioma romance, de latín. Portugués también existía en la costa occidental como hasta hoy. Los musulmanes conquistaron la península en 711, lo cual llevó una gran influencia árabe en ella, lo cual también se nota en el estado actual del idioma. Nosotros tenemos muchas palabras que tienen su etimología en el árabe, como aceituna o almohada. Muchas de esas palabras que tienen así, albahaca, son palabras árabes. Los primeros vienen de esa conquista de la península ibérica en ese año. Los primeros escritos en español vienen del siglo X y fue en ese siglo que el castellano empezó a reemplazar los otros dialectos con su propia influencia de cada uno. Entonces empezó a como expandirse y tomar control sobre las áreas de mozárabe, de aragonés y leonés, y llegó a ser como la forma oficial, como el Koine en el tiempo del Imperio griego. En la Edad Media hay varias obras literarias en castellano, como la Cid. No sé si han escuchado de la Cid, una obra literaria muy antigua en español, y tiene un español muy diferente. Hay muchos cambios. De hecho, en la universidad tuve la oportunidad de escribir un ensayo sobre parte de la historia del idioma español, como algunos cambios en la morfología y las formas de las palabras
que es un poco interesante. En 1492 el castellano empezó a esparcirse por todo el mundo y en este año tenemos los conquistadores llegando al Nuevo Mundo. El idioma llegó a Sudamérica y conquistó imperios muy importantes como los incas, aunque muchos de los idiomas nativos siguen hasta hoy, como Quichua. El castellano también llenó Centroamérica, partes de la Florida, como San Agustín, que era la primera ciudad establecida en Norteamérica en 1565. El castellano también llegó a las Islas Filipinas y partes del Caribe y África. Hoy es el segundo idioma nativo más hablado, después del chino. Es hablado por casi 500 millones de personas. Toda esa historia hizo que el español fuera lo que es hoy, lo cual también lo hizo posible que tuviéramos la Biblia en ese idioma aquí en Ecuador o cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces la razón por la que español existe es por esas razones, y la razón por la que español se habla en Ecuador es por las conquistas después de 1492, y la razón por la que tenemos la Biblia es por esos hombres de que vamos a hablar ahora. Las primeras traducciones de partes de la Biblia empiezan en el siglo XII, con algunos versículos traducidos e incluidos en otras obras literarias. La primera traducción de la Biblia viene del patrocinado del rey Alfonso X, el Sabio, quien apoyaba una escuela de traductores en Toledo y fue publicada en 1280 como parte de una serie de libros generales e históricos, y fue basada en la Vulgata, siendo como la primera Biblia traducida. Una realidad que hace la historia de la Biblia en español diferente de la historia de la Biblia en inglés es una mayor población de judíos. En la península ibérica, incluso hasta hoy, hay una población significativa de judíos. Eso no era el caso en Inglaterra. Sin embargo, esa realidad produjo fruto en que el Antiguo Testamento fue traducido por judíos antes de que los cristianos lo hacían o lo usaban comúnmente. El primer Antiguo Testamento traducido que tenemos, aunque llevado a cabo en compañerismo con teólogos católicos, se llama la Biblia del Alba, nombrada por la familia de España que hoy la posee. Comenzó la traducción en 1422 y la terminó 8 años después. Los católicos ayudaron con las ilustraciones que acompañan el texto. Luego, en el tiempo de la Reforma, otra versión del Antiguo Testamento surge en 1558 por dos judíos portugueses, Durante Pinel y Jerónimo Vargas. Ellos, como otros judíos, fueron sometidos a la Inquisición y su traducción era del texto hebreo y era muy literal y útil en ese sentido. En el tiempo de la Reforma, el primer reformador quien tradujo partes de la Biblia al castellano fue Juan de Vardés. Juan de Vardés era de Cuenca, no Cuenca, Ecuador, sino Cuenca, España, donde nació en 1509, el mismo año que Juan Calvino. Él era de una familia notable en España y muy distinguida. También era lingüista del idioma español y escribió una de las primeras gramáticas notables sobre el idioma. Hizo una traducción parcial con Mateo, las epístolas de Pablo y los Salmos, todos del idioma original. Fue publicada en 1534, como la primera traducción, una de las primeras traducciones la primera traducción de un reformador. Se murió en 1541 en Italia. Su meta era muy práctica en reformar espiritualmente la iglesia. Parece que había adoptado algunas ideas de la reforma y algunos le acreditaron a él por su conversión al luteranismo. Pero su enfoque era una vida espiritual y una vida práctica conformada a las Escrituras. En 1543, la primera versión del Nuevo Testamento publicada del texto griego fue traducida del texto griego, fue publicada por Francisco de Encinas. Él nació en Burgos, España, en 1520. Para sus estudios universitarios, estudió en París y terminó en Wittenberg en 1541. Y esa ciudad es importante porque allí estuvieron a Lutero y Melanchthon.
Y allí conoció a Melanchthon y fue Melanchthon quien le recomendó que tradujera la Biblia al castellano. Y de hecho la terminó en la casa de Melanchthon. Es en su casa que terminó esa traducción del Nuevo Testamento. En su dedicación da esas razones para su traducción. La seguridad de que haciendo la traducción se rendía un servicio a Dios y al mundo cristiano, la honra que traería la traducción a la nación española, quien se había visto privada injustamente de traducciones en la lengua nacional, el hecho de que el autor consideraba que no estaba violando ninguna ley al hacer la traducción. Entonces él quería rendir un servicio a Dios y al mundo cristiano, servir a su propia nación con una Biblia en su propio idioma, y él no vio la razón en lo que los católicos dijeron que era ilícito traducir la Biblia. Dedicó su traducción al rey Carlos V, quien era el emperador del Imperio Romano, o el Santo Imperio Romano en ese momento, y le entregó una copia personalmente. Pero después de eso, justo después, fue arrestado por Pedro Soto, el confesor del emperador. Sin embargo, en 45 pudo escaparse de la cárcel en Bruselas y se fugó a Inglaterra, que en ese tiempo era protestante bajo Eduardo el VI. Martín Bucer, otro reformador importante de Estrasburgo, le animó a ir a Inglaterra, donde fue recibido por Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury. De allí recibió la oportunidad de enseñar algunas clases de griego en Cambridge. Luego, en 1550, se estableció en Estrasburgo con su familia y casi terminó una traducción del latín del Antiguo Testamento antes de su muerte el 30 de diciembre de 1552 de la plaga bubónica. Su traducción fue una influencia importante en Casiodoro de Reina en su traducción de la Biblia del Oso. El último paso de preparación para la producción de una Biblia completa en castellano fue dado por Juan Pérez de Pineda. Pérez pudo beneficiarse mucho de la obra de Encinas y Valdés y publicó una versión revisada del Nuevo Testamento del griego y Salmos del hebreo en 1556. Publicó su traducción en Ginebra. Cuando fueron ingresados a España, muchos fueron encontrados por la Inquisición y quemados por herejía de tener una copia de esta Biblia. Pérez nació en Córdoba en 1500 y es en Sevilla, que era un centro de protestantismo en España, y allí conoció a Casiodoro de Reina. Su traducción, como otras, tenía información falsa sobre su imprenta, falsificada. Por ejemplo, esta versión dijo imprenta en Venecia, la cual era un centro de la Inquisición y los jesuitas. Entonces es como una burla de la Inquisición, que ellos mismos produjeron y imprimieron esta Biblia, aunque fue imprimida en Ginebra. Otras Biblias también decían eso. Como una traducción antes decía aprobada por la Inquisición en España, o los líderes de la Inquisición en España, lo cual es muy improbable, ya que ellos rechazaron la traducción. Él se murió en París en 1567, 2 años antes de la Biblia del Oso. Otra persona importante en la historia de Pérez es Julián Hernández. Julián Hernández también tenía el apodo Julianillo. Él era responsable por contrabandear muchas copias de la Biblia de Pérez en España, pero tristemente fue arrestado y condenado a ser quemado en la hoguera de la Inquisición por ingresar las Biblias. Eso nos lleva a Casiodoro de Reina. Aunque la historia de la Biblia en español tiene una historia que empezó antes de la Reforma, la primera Biblia completa traducida al español de los textos originales se llama la Biblia del Oso, que fue traducida por Casiodoro de Reina en 1569. Aunque había versiones judías del Antiguo Testamento por Ferrera en 1553, una versión de los Salmos, Evangelios y Epístolas traducida por Juan de Valdés en 1534, una versión
del Nuevo Testamento completo por Francisco de Encinas y otra versión del Nuevo Testamento de los Salmos revisada según la versión de Valdés de Encinas por Juan Pérez, que se publicó en Ginebra en 1556. La Biblia de Reina fue la primera versión completa. Casiodoro de Reina nació en 1520, en los primeros años de la Reforma en España, donde el catolicismo romano e Inquisición tenían un agarro muy fuerte. Siempre España era una fortaleza para la Iglesia Católica y era muy peligroso tener una copia de la Biblia o una obra reformada en España. Él estudió humanidades en la Universidad de Sevilla y luego entró la orden monástica jerónima en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla. Un amigo de los frailes del monasterio, Julianillo Hernández, o el mismo hombre que mencioné antes, empezó a contrabandear ciertos libros reformados, como el Nuevo Testamento español por Juan Pérez, y otras obras reformadas y luteranas. Casiodoro llegó a ser un líder en el monasterio, lo cual llegó a ser un monumento del luteranismo en España, con mucha influencia en varias partes de la ciudad de Sevilla. Por esa razón, la Inquisición, esta fuerza eclesiástica de monjes que tienen la autoridad para juzgar y condenar a los herejes a la muerte, empezó a poner su ojo sobre Casiodoro y el monasterio. Por esa razón, Casiodoro, junto con otros como Cipriano de Valera, se fueron de España para preservar sus vidas. Primero llega a Ginebra, donde estaba Calvino, y los tres grandes traductores de la lengua española se encontraban en el mismo lugar: Juan Pérez, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Tristemente tiene algunas diferencias con las conexiones políticas entre la Iglesia y la ciudad de Ginebra, y se ve a Frankfurt en 1558. Sin embargo, en el mismo año, lo que pasó en Ginebra fue el martirio o la ejecución, y ellos quemaron a Servet, el antitrinitario. Y Casiodoro, él era trinitario, pero él rechazaba esa fuerza política a causa de la verdad. En el mismo año, 1558, Isabel o Elizabeth la primera llega al trono de Inglaterra, que establece una nación protestante después de los años difíciles de María Sanguinaria. Por esa razón, Casiodoro se va a Inglaterra. En 1563, el rey de España dirigió su atención a Casiodoro y fue acusado de muchas herejías. Había criticado la ejecución de Servet por Ginebra unos años antes y tenía amigos anabaptistas, y por eso le acusaron de antitrinitarianismo, anabaptismo e inmoralidad sexual, como sodomía con un hombre antes de su matrimonio. Ese era un sospecho debido a su tolerancia e enfoque en la libertad de la conciencia. Él y otros protestantes italianos y españoles escribieron una confesión de fe en 1559 junto con Cipriano de Valera, explicando su fe ortodoxa en contradicción de esas falsas acusaciones. Es interesante, cuando estaba leyendo sobre él, vi que él escribió o participó en la Confesión de Fe de Londres. La Confesión de Fe de Londres. Entonces, era interesante que en 1559 hay una Confesión de Fe española en Londres. Esas acusaciones falsas, junto con la animadversión hacia ellos de algunos refugiados franceses en Inglaterra, la fuerza de los inquisidores llegó a su puerta y tuvo que fugarse a Amberes en el continente en 1564. De hecho, los poderes de la Inquisición le titularon un heresiarca o jefe de herejes, y fue quemado en efigie en Sevilla en 1562. Es decir, tenían como una muñeca de él, una muestra de él que quemaron. Eso también pasó con Cipriano. Después se fue por mucha de Francia buscando escaparse de los inquisidores, y por fin se estableció en Frankfurt, donde tenía algunos problemas con los calvinistas,
y se fue a la iglesia luterana de habla francés. En 1578 se viajó a Londres por un año para tratar de restaurar su reputación, lo cual pudo lograr y regresó a Amberes y formó amistades con las iglesias luteranas y calvinistas y pastoreó una iglesia reformada allí. Sin embargo, en 1585, las fuerzas católicas llegaron a Amberes y los protestantes tuvieron que fugarse, y Casiodoro y su iglesia se mudaron a Frankfurt, y no podía servir como pastor allí debido a no recibir permiso de las autoridades. Por eso regresó a un negocio de telas y sedas que usaba frecuentemente para apoyarse, hasta que por fin pudo ser pastor oficial en 93. Pero desafortunadamente, 8 meses después, se muere en marzo de 1594. Aunque siempre tenía la meta de traducir la Biblia desde su salida de España, empezó la obra formalmente en Londres en 1558. Sin embargo, debido a los peligros de los inquisidores y el sospecho de otros calvinistas que siempre criticaban su traducción, era muy difícil hacer la obra. Es increíble, a la luz de ese repaso breve de su vida, que pudo dedicar tanto tiempo a producir una traducción de toda la Biblia de sus idiomas originales. Cuando llegó a Amberes, terminó la traducción del Antiguo Testamento en 1567 y por eso no pudo usar y beneficiarse de la traducción de Pérez, de Pineda, quien había traducido la Biblia. Y se fue a Basilea para publicarlo en 1600 copias. Sin embargo, justo después de pagar, el dueño de la imprenta se muere y no puede imprimir las Biblias. Sin embargo, unos años después, Marcos Pérez le prestó el dinero para la imprenta y publicó 2600 copias en la imprenta de Thomas Guarin. En la portada de la Biblia usó un logógrafo encontrado en el letrero de la otra imprenta de esa ciudad de Apiario, que tenía un oso comiendo miel de la colmena. Es por esa razón que su Biblia, publicada en el 24 de junio de 1569, llegó a llamarse la Biblia del Oso. Su traducción incluyó una epístola de amonestación, el Antiguo Testamento con la Apócrifa y el Nuevo Testamento junto con notas marginales. Esta Biblia luego fue republicada por su amigo Cipriano de Valera para ser la Reina Valera, o la Biblia del Cántaro, y en esa forma ha tenido gran influencia en el idioma y cultura españoles. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina eran amigos y frailes juntos en el monasterio de San Isidoro de Campo, cuando tuvieron que fugarse en 1557 de España porque la Inquisición había llegado al monasterio, que se había convertido en un centro de reforma cerca de Sevilla. En ese momento habían 22 de los 40 monjes que se habían convertido al protestantismo. En 1562, después de que habían fugado 40 monjes protestantes, fueron quemados en autos de fe y el efigie de Valera también fue quemado en su lugar, pero señalando su condenación como hereje por la Iglesia Católica. Después de su tiempo en Ginebra, también se fugó a Inglaterra en 1559 y llegó a ser profesor en Cambridge, donde Francisco de Encinas había estado antes. En 1567 se mudó a Londres y pastoreó la iglesia española protestante allí, donde había estado reina antes de su huida en 1564. En su tiempo en Londres también servía a veces en Ámsterdam, donde visitaba frecuentemente. Escribió algunos libros sobre los peligros del papado y la misa. En ese libro argumenta que los españoles solo necesitan tener mayor acceso a la Biblia para poder escaparse de esos peligros. En 1597 hizo una traducción de la Institución de Calvino al español, la primera traducción de la Institución de Calvino. Él y Casiodoro de Reina fueron puestos en la lista de los libros prohibidos por la Iglesia Católica y en 1602, justo antes de su muerte, Valera hizo una revisión de la Biblia de Reina publicada en 1569,
y fue llamada la Biblia del Cántaro, o luego conocida como la Biblia Reina Valera. Su propósito para la revisión es expresado en su exhortación. Dice, resta ahora dar cuenta de lo que nos ha movido a hacer esta segunda edición. Casiodoro de Reina, movido de un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a su nación, enviándose en tierra de libertad para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darse a la traslación o traducción de la Biblia, la cual tradujo y así año de 1569 imprimió 2.600 ejemplares, los cuales por la misericordia de Dios se han repartido por muchas regiones, de tal manera que hoy casi no se hallan ejemplares si alguno los quiere comprar. Entonces esa es una razón, servir a Dios, servir al pueblo, y no hay más copias que se pueden encontrar de esa primera versión. Para que pues nuestra nación española no careciese de un tan gran tesoro como es la Biblia en su lengua, habemos tomado la pena de leerla y releerla una y muchas veces, y la habemos enriquecido con nuevas notas, y hasta algunas veces habemos alterado con maduro consejo y deliberación, y no fiándonos de nosotros mismos, porque nuestra conciencia no testifica cuán pequeño sea nuestro caudal. Lo habemos conferido con hombres doctos y píos, y con diversas traslaciones o traducciones, que por la misericordia de Dios hay en diversas lenguas el día de hoy. Cuanto a lo demás, la versión conforme a mi juicio es excelente, y así la habemos seguido cuanto habemos podido, palabra por palabra. Algunos otros cambios que fueron la corrección del texto del Antiguo Testamento, cuando se usó la Septuaginta en vez del hebreo, como en Proverbios, y también los libros apócrifos fueron claramente separados en un apéndice de los libros canónicos. Las Sociedades Bíblicas de América, Inglaterra y las Sociedades Bíblicas Unidades han producido 18 revisiones de esta Biblia entre 1508 y con la última en 2015. La versión en 1562 fue la primera sin la apócrifa, y las revisiones más notables son la de 1909, 60 y 95. La revisión de 1960 es la versión más comúnmente usada hoy en Latinoamérica, y la primera versión que cambió del uso del texto del Textus Receptus al texto de las Sociedades Bíblicas Unidas fue la versión de 2001, en que ellos cambiaron varias cosas en el Nuevo Testamento y el Antiguo para reflejar los mejores textos que hoy tenemos. En algunos casos extremos y fundamentalistas, como en inglés con la versión King James, la Reina Valera 60 o la Reina Valera de 1909 ha llegado a ser la única Biblia legítima para ser usada en las iglesias. Después de la Reina Valera, habían algunas traducciones de católicos y protestantes, y al final del siglo XIX, algunas traducciones fueron hechas según el texto de los nuevos manuscritos griegos antiguos que se encontraron en ese siglo, como Sinático. Sin embargo, ninguna de esas versiones ha llegado a tener una porción de la influencia de la Reina Valera. Brevemente quiero resumir la historia de la Biblia de las Américas. La Fundación Bíblica Lockman, que es en California, en los Estados Unidos, ha producido la Biblia de las Américas en 1973 en el Nuevo Testamento y 86 en toda la Biblia. Fue diseñada como una versión española en inglés, que es la NASB, o la Nueva Biblia Norteamericana Estándar, la cual es una Biblia muy buena en inglés y publicada por esa misma editorial. Es la Biblia preferida de John MacArthur y Sam Walter. Establecen 4 principios que gobiernan su traducción de la Biblia en su prefacio. Serán fieles a los originales hebreo, arameo y griego. Serán gramaticalmente correctas. Serán escritas en un lenguaje comprensible para todos. Darán al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde, el lugar que la palabra de Dios le da.
Después de establecer esos puntos, tiene un prefacio que explica su ortografía y formato y describe su metodología y los textos originales que usaron en la traducción. Y esa traducción usa el texto crítico del Nuevo Testamento y toma en cuenta más evidencia de los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta en el Antiguo Testamento. Y esta Biblia que es otra Biblia muy popular en Latinoamérica. A la luz de esa historia, es increíble pensar de la providencia de Dios y cómo ha llevado su palabra al mundo hispano para que pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos. Debemos dar gloria a Dios por su misericordia en revelarse a los hombres y hacer que esa revelación llegue a nosotros y convierta nuestras almas. Dios ha usado grandes hombres en la historia del mundo, en la producción, transmisión y traducción de la Biblia. Cada vez que abrimos nuestra Biblia debemos considerar la sangre que se ha derramado, animal y humana, el trabajo que se ha realizado, el tiempo dedicado para ponerla en nuestras manos. La Biblia es un tesoro rico por lo que contiene y también por la vida que ha tenido y los obstáculos que ha superado. Solo la Biblia, inspirada por Dios, pudo haber sobrevivido los ataques constantes de Satanás y los intentos de muchos de destruirla. Demos gracias a Dios por preservar su palabra. Eso nos lleva, en conclusión, a la conclusión de nuestra clase sobre la historia de la Biblia. Y en ese curso hemos visto muchos detalles acerca de esa historia. Hemos visto el inicio de la comunicación y el lenguaje, cómo Dios diseñó el idioma y el lenguaje para reflejar y ser una manera de comunicarse a él mismo con los hombres y tener comunión con ellos. Vimos cómo ese uso del lenguaje llegó a ser el uso de escritura y sistemas de escribir, y cómo todo eso servía para la producción de la Biblia. Luego hablamos de los beneficios de escritura, como preservación, propagación, ese sentido de pacto que los autores bíblicos tenían. Hablamos del origen divino de la Biblia, la inspiración de las escrituras. Hablamos de la escrituración y transmisión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como todos los métodos distintos que el Espíritu Santo usó en la producción del Antiguo y Nuevo Testamento y la manera en que se escribieron los rollos y la manera de escribirse y la manera en que se transmitieron. Hablamos de la composición del Antiguo Testamento, su estructura, su canon. Hablamos del canon en el Segundo Templo, hablamos del canon en la iglesia y cómo el canon llegó a ser recibido completamente por la iglesia. Tuvimos tiempo en algunas fuentes primarias sobre el canon, como el Evangelio de Pedro, el fragmento de Muritoriani. También vimos la perspectiva de los padres de la iglesia sobre las escrituras, como ellos vieron la autoridad de los apóstoles y la autoridad de la escritura y la importancia de la escritura para su doctrina y fe. Vimos una introducción a la apócrifa, viendo los detalles y cómo se recibieron y su historia en la iglesia primitiva. Y también vimos un ejemplo de cómo Teófilo, un padre de la iglesia, los usaba como una autoridad confirmatoria o una autoridad secundaria a la de las escrituras. También hemos visto el inicio del proceso de la transmisión del texto y la traducción, como la Biblia y el Antiguo Testamento aparecen en los rollos del Mar Muerto. También como la Biblia fue traducida al griego y al latín, lo cual fue una obra muy importante para la historia de nuestra Biblia. Vimos la Biblia en varias de las otras traducciones que sirven en la crítica textual y también para mostrar que la Biblia es un libro misionero que Dios ha diseñado para propagar su palabra en todos los idiomas, todas las lenguas y todas las tribus. Y hoy hemos visto la Biblia en la Reforma y cómo la Biblia llegó al idioma español. Y de hecho, cómo el español se inició para poder tener la Biblia en él. Y a la luz de toda esa historia, la respuesta que debemos tener, como vimos al principio de esta clase, es que debemos entender mejor la Biblia. Eso debe llevarnos a entender mejor lo que Dios nos ha dado en la Biblia, su naturaleza, su origen, su autoridad, su texto. Todo ese proceso debemos entenderlo mejor.
Eso también debe fortalecer nuestra confianza, que podemos tener una comunión con Dios a través de su palabra, y que Él ha guardado y preservado su palabra a lo largo de la historia. Eso también debe crecer y aumentar nuestra apreciación por la palabra y por la historia de la iglesia, viendo cómo muchos en la historia han servido a nuestra generación por su obra de copiar, transcribir, enviar, escribir, traducir la Biblia para que llegue a ser lo que hoy es en nuestra mano. Debe impulsar nuestra obediencia. A la luz de esa obra tan gloriosa que es la palabra, debemos obedecerla mejor. Debemos creerla mejor y someter toda nuestra fe y práctica a ella. Y, en último lugar, nuestra respuesta a esa historia debe ser la gloria de Dios. Dios merece gloria a la luz de esa historia, a la luz de su palabra, a la luz de todo lo que Él ha hecho para hacer que la Biblia llegue a nuestras manos, para convertirnos y hacernos sus hijos. Tenemos un gran privilegio en tener la palabra de Dios en nuestras manos y debemos beneficiarnos de ese privilegio. Gracias, mis hermanos, y gloria a Dios por su palabra.